y los electrolitos en nuestro cuerpo. Trabajo que realiza no solamente el riñón, como bien lo dijimos, sino que también lo realiza en conjunto con otros órganos. Trabajo arduo. El riñón no puede filtrar sangre si el corazón no se la manda. De tal manera de que si hay una falla cardíaca, habrá una falla renal. Fíjense bien lo que le acabo de decir. Si hay una falla cardíaca, hay una falla renal. Por simple y sencilla conclusión de sentido común. Si no, ¿quién le va a mandar la sangre al riñón entonces? Si hay una disminución del gasto cardíaco, disminuirá también la llegada de sangre al riñón. Y si hay un aumento del gasto cardíaco, llegará suficiente sangre al corazón, digo al riñón. Entonces, directamente proporcional. Cuanto mayor gasto cardíaco, mayor trabajo de riñón. Mayor filtrado glomerular, mejor dicho, porque el trabajo pues, se puede confundir como quien dice, pues está sobrecargado, ¿verdad? En cambio, pues si decimos filtrado glomerular, entendemos que el riñón está filtrando. Entonces, en este capítulo vamos a comenzar a ver cómo es que el riñón trabaja como verdadero filtro. ¿Por qué le decimos que el riñón filtra la sangre? ¿Por qué entendemos que el riñón filtra la sangre? Deberían de dejar los teléfonos ahí, por favor, que no estén con su teléfono en la mano, les voy a agradecer. Es importante, pues, entender por qué filtra, o sea, por qué decimos que es un verdadero colador, es un verdadero filtro. Eso lo vamos a ver acá en este capítulo. Y vamos a ver también la importancia que tiene ese filtrado que hace el riñón. Para tener, por ejemplo, como un bosquejo general, así a grosso modo, podemos decir que, visto desde una perspectiva diferente, la medicina tradicional china, por ejemplo, el riñón es el órgano de la esencia de la vida. Para los chinos, para la cultura china. Ya ven ustedes cómo los chinos, las culturas asiáticas tienen culturas milenarias con ciertas creencias y que son creencias que tienen muchas veces fundamento científico, pero como ha sido siempre transmitido de generación en generación, se piensa que no tiene fundamento, pero sí hay fundamento. Al final sí se puede demostrar por método científico, por ejemplo, la acupuntura, por ejemplo. Saben que el punto de acupuntura tiene muchísimos más receptores de Merkel, de Pacini, de Ruffini, etcétera, que otros puntos que no son los puntos de acupuntura. Y eso fue demostrado por método científico. Además, en la Universidad de Harvard, ni nada menos, hay un departamento de medicinas complementarias en donde incluyen a la acupuntura, electroacupuntura, biopuntura. Todo eso tiene ciencia por detrás. Y muchas veces uno dice, no, es que las medicinas complementarias o medicinas alternativas son medicinas naturales que tienen fundamento, no, pero como son naturales, funcionan. No, no es así. Todo lo que funciona es porque tiene un fundamento y alguna razón, una explicación científica de cómo explicarlo. Entonces, en este caso, pues los chinos decían que el riñón es el órgano de la esencia de la vida, porque ellos decían que cuando uno estaba al borde de la muerte o cuando uno ya tenía algún padecimiento crónico del riñón, estaba ya al borde de la muerte. Cuando uno tenía débil el riñón, energéticamente hablando, estaba cerca ya de perder la vida. Por eso que la insuficiencia renal, obviamente como usted ya lo sabe, es una condición que pues es un paciente que ya está crónicamente enfermo y que está pues muy próximo a perder la vida por mal funcionamiento. Entonces como les dijera, tiene hasta cierto punto, pues la medicina tradicional china decía eso, que es el órgano de la esencia de la vida. Y también decía que el miedo es el sentimiento que daña al riñón. Si se fijan, el miedo significa, es una emoción, pero que según la medicina tradicional china, pues afecta directamente digamos, al funcionamiento renal. Por eso es de que, por ejemplo,
Una persona que tiene un problema de riñón es una persona pues que tiene miedo a morir, porque nada más le dicen, tiene insuficiencia renal, una insuficiencia renal ya muy avanzada, etcétera, 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 etcétera. Aparte que ya está fallando todo el sistema, pues obviamente tiene más miedo a morir, aunque uno puede tener miedo a morir en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Está uno en una situación difícil y uno dice, me puedo morir. Pero es en ese momento, justo cuando tenemos miedo, tenemos la adrenalina hasta el tope. Tenemos miedo, tenemos el cortisol hasta el tope. Tenemos también la acción de la angiotensina hasta el tope. Entonces, ¿qué es lo que significa eso, fisiológicamente hablando? Significa que no le está llegando sangre al riñón. Porque cuando nosotros estamos en estrés, el corazón, a pesar que está uno con taquicardia, con gasto cardíaco aumentado y todo, pero hay una vasoconstricción periférica de los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias renales. Entonces, cuando la arteriola aferente del riñón del glomérulo se encuentra cerrada, no filtra. Por eso que cuando nosotros estamos haciendo algún deporte, por eso que nosotros estamos preocupados, afligidos, etcétera, pasamos estresados, hasta ni ganas de orinar nos dan porque no formamos orina, porque nuestro cuerpo no gasta agua. Si yo estoy estresado y yo estoy haciendo alguna actividad física estresante también, mi riñón deja de filtrar. Y a eso se referían tal vez los chinos, a ese incremento exagerado del estrés, condiciones metabólicas, condiciones circulatorias, cardíacas, del estrés, la adrenalina, condiciones neurogénicas, y eso provocaba pocos riegos sanguíneos del riñón y por ende poca actividad de filtrado glomerular. Por lo tanto, pues sostenían a que el miedo es un sentimiento que puede dañar al riñón. No entendido tal como se dice, sino más bien bajo todos los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que conlleva el estrés, por ejemplo. Por eso que ellos en este cuadrito donde hablan sobre los circuitos energéticos humanos, ellos hablan específicamente de riñón. Aquí tenemos riñón, tenemos vejiga urinaria, y aquí pues ustedes pueden encontrar este cuadrito en internet, y este cuadrito encierra la filosofía de la medicina tradicional china, y ustedes pueden ver acá que no se mira. Pero yo les puedo pasar este dibujito así en limpio para que lo lean bien todo lo que dice cada cosa. Y van a ver ustedes que también aquí hay unas como flechas donde va girando, para donde va girando la energía. Por eso se llama circuito energético humanos. Entonces, hay una flecha directa entre el agua y el fuego. Entonces, quiere decir que los líquidos corporales afectan el funcionamiento cardíaco y viceversa. Pero no hay por qué entenderlo, no hay por qué, no quiero explicarme ni meterles de lleno a esto, porque a mí me lo explicaron una vez y es profundo. Podemos pasar hablando de eso unos 2 días, y que es bien interesante, que no tiene nada de extraño, ni tiene nada de locuras. Es algo, ven ustedes que por ahí hay unos dientes, ¿verdad? Unas muelas por ahí. No son pulpo, pues, son muelas, son dientes, y se refieren a dientes que están relacionados con un órgano. Si ustedes buscan en internet relación de los dientes con los órganos, les van a salir un montón de información bien interesante. Cada diente representa a un órgano, cada diente representa una parte de la columna vertebral, cada diente representa una parte de nuestro cuerpo. Es como los fusibles del carro. Ustedes saben que adelante por donde va el motor hay una cajita pequeña de fusibles. Uno es para los cricos, otro es para los focos de adelante, para los halógenos, otro es para que arranque el sistema de arranque, otro es para que encienda el tablero, otro es para la pilla de atrás, etc. Entonces, aunque esté el carro nuevo, pero si no tiene bueno el fusible que enciende los cricos, por ejemplo, aunque el carro esté nuevo, aunque la batería esté buena, los cricos no van a encender, porque le falta el fusible. De tal manera que
Enfermedades que afectan a un diente en particular pueden afectar a un órgano, a ese órgano. Y eso usted, ningún odontólogo se lo va a decir. Puede ser que lo sepan, puede ser que lo sepan, pero los odontólogos no saben eso. Cuando usted le pregunta, mire, es cierto, a un odontólogo, pregúntenle a su odontólogo o si usted tiene un pariente familiar, ¿qué relación tiene los dientes con los órganos del cuerpo? Es que cada órgano del cuerpo se relaciona con un diente, o no, o el diente es la caja dental, es una parte anatómica completamente ajena al resto del cuerpo. Pregúntenle a los odontólogos, no van a saber qué responderle. Pero sí, por eso hay que cuidarse los dientes. También por lo estético, ¿no? Pero más que todo porque si está enfermo un diente, se enferma el órgano o el circuito energético que tiene que ver ese diente con el resto de partes del cuerpo. Aprendieron algo nuevo que no sabían. Un paciente con insuficiencia renal pues, puede verse en esta condición, ¿no? Es un paciente que tarde o temprano va a perder su vida. ¿Por qué? Porque no tiene un órgano que está funcionando, un órgano que está limpiando, que está drenando toxinas, que está sacando aquel veneno que nos enferma, como por ejemplo el nitrógeno, la urea, etcétera. La creatinina, que nos enferma tanto porque son derivados nitro. Ese es un tema interesante cuando, por ejemplo, ¿por qué los fisicoculturistas, algunos fisicoculturistas que pasan años tomando creatina, por qué les da insuficiencia renal? ¿Han oído ustedes eso? ¿Nunca han oído ustedes que un físico-culturista puede llegar a padecer de insuficiencia renal? Pueden buscar eso en Google, todo está en Google. Pueden buscar en Google académico, relación de uso o exceso de uso de creatina en pacientes con insuficiencia renal. Eh, o efectos a nivel renal del uso crónico de creatina, que es lo que ocupamos nosotros, lo que ocupan los fisiculturistas para tener fuerza, pues, para levantar el peso. Y bioquímicamente, en la ruta bioquímica metabólica que lleva la creatina, sí, la creatina, pues es, es para formar creatinina. Y la creatinina dentro de nuestro organismo es tóxica, es como un puro veneno. Por eso hay que sacarla por la orina. Y si no sale, se queda ahí adentro. Y si queda adentro, nos envenena, nos enferma. Entonces, podemos terminar así. Dios no lo permita, no nos pase eso nunca. Insuficiencia renal, que es prácticamente pues, el deterioro del parénquima renal propiamente dicho. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte céntrica, donde está la médula, más que todo están todos los conductos colectores, pero es en la corteza en donde están los glomérulos, en donde está pues el sitio de filtrado? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, algunas de las funciones del riñón, veamos, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, es decir, regulación del agua y de los electrolitos del cuerpo. Otra de las funciones puede ser la excreción de los productos de desecho, el metabolismo y las sustancias químicas, porque obviamente pues nosotros expulsamos por la orina algunos medicamentos, expulsamos hormonas, expulsamos algunos metabolitos tóxicos de algunos medicamentos que andan circulando en la sangre, productos de desecho de metabolismo, como ya habíamos mencionado, etcétera. Productos de desecho del metabolismo, por ejemplo, como la bilirrubina, por ejemplo. Que la bilirrubina se desecha como urobilina. Eso lo van a ver ustedes también ahí en esos capítulos. Luego, pues también el riñón sirve para regulación de la presión arterial. Definitivamente. Es un buen órgano aliado para el mantenimiento de la presión arterial, definitivamente. Luego también tenemos regulación del equilibrio ácido-base. Eso es definitivo también en conjunto con
mecanismos propios de la sangre, que son los mecanismos más rápidos, mecanismos ultra rápidos de regulación del pH a nivel celulares, a nivel de sangre, ¿verdad? Pero también la regulación del equilibrio por el pulmón y la regulación del equilibrio ácido-base por el riñón, que es definitivamente a corto, mediano y largo plazo uno de los órganos que mejor equilibran este fenómeno. Obviamente, pues, a largo plazo, porque a corto plazo falla mucho. A corto plazo son mecanismos celulares, mecanismos moleculares, ¿verdad? Es aún más rápido el pulmón para regular el pH que el riñón, pero el riñón es muy efectivo. Luego tenemos la regulación de la formación de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque ahí se produce la cabal, ¿cómo? ¿Qué hormonas se producen en el riñón que sirve para formar los glóbulos rojos? Bueno, que no hemos visto fisiología de la sangre, pero igual, más de alguna vez se los tuve que haber dicho o a lo mejor en algún sitio tuve que haber leído ustedes. Nombre de la hormona que ayuda en la formación de glóbulos rojos y que se forma o se sintetiza o se genera o se fabrican en el riñón. La eritropoyetina. ¿Se acuerdan? ¿Ya la habían oído? No. Eritropoyetina, que es la hormona encargada de la estimulación de la médula ósea roja para formar glóbulos rojos. Provoca la maduración de la maduración del proeritroblasto, que es la célula madre especializada productora de glóbulos rojos, que es parte de la línea mieloide. ¿Se acuerdan? Bueno, lo voy a explicar. Eso lo vamos a explicar después. Entonces, también regula la vitamina D. Regula la vitamina D. Porque si bien es cierto, captamos por la piel, ¿verdad? Con los rayos del sol y todo, pero se termina de sintetizar ahí en el riñón y en el hígado. Luego tenemos la síntesis de glucosa, claro que sí. El riñón puede producir fabricación de glucosa. Ahí está el mecanismo, ahí en el libro lo vamos a ver también cuando lleguemos a esa parte. Entonces voy a ir como mencionando cada uno de ellos, dando ejemplo y así nos vamos a ir poco a poco. Sustancias químicas, fármacos, metabolitos de hormonas, toxinas, todo eso son productos de desecho que nosotros sacamos por la orina. La orina, bueno, hay un dato controversial ahí, ¿verdad? La famosa orinoterapia, la gente que se toma la orina como tratamiento. Obviamente su propia orina, ¿verdad? Yo nunca he considerado eso algo bueno, aunque yo he platicado con personas, con médicos y con naturópatas o naturistas que prescriben eso, diciendo que atribuyéndole muchos efectos benéficos. No le encuentro yo mucho sentido. Hay otros métodos, hay otros tratamientos, hay otras maneras de poder llegar, hay otras rutas terapéuticas para poder llegar a lo que yo quiero conseguir sin necesidad de decirle al paciente, mire, tómese su orina, ¿verdad? ¿No habían oído ustedes eso de la orinoterapia? Yo tengo mis reservas con eso, o sea, no digo que sea bueno ni que sea malo, no digo nada, no opino. Pero lo que sí puedo decir es que hay muchas rutas terapéuticas, muchos métodos, muchas formas de cómo llegar a un resultado benéfico con el paciente sin prescribir una indicación médica como esa. ¿Ya? ¿Me explico? Toxinas, principalmente la urea. Eso cuando uno va pasando en una calle sola, en una esquina oscura, y cuando uno va pasando por ahí se le viene un estocón mero potente que uno hace, es urea, olor a urea. Los olores de un baño sucio
con olor a orines, lo que huele es la urea. Entonces, la urea es lo que le da el olor característico, que es un derivado, al igual que que la creatinina. La urea y la creatinina son derivados nitrogenados, derivados del metabolismo de las proteínas. Luego tenemos desechos metabólicos como la bilirrubina también, que la bilirrubina no sale como tal. Bueno, de hecho, la bilirrubina es la que le da el color característico a la orina y a las heces. Si no tuviéramos bilirrubina o como urobilina en la orina y estercobilina en las heces fueran de color como de bebé, más claras todavía, más blancas todavía. Las de un bebé son como cafecito clarito. Y sin la estercobilina fueran blancas. Y las nuestras fueran blancas también, como el color de la pared, si no tuviéramos urobilina o estercobilina en las heces y urobilina. Si no tenemos también el efecto de la urobilina en la orina, nuestra orina fuera de color como cuando ustedes diluyen, como cuando ustedes tienen la mitad de Coca-Cola en el vaso y la mitad de hielo y se vuelve una Coca-Cola rala. Así de ese color son las orinas, es la orina cuando no estamos expulsando bilirrubina por la orina. Es un color como color Coca-Cola, color oscuro. Pero bueno. Y metabolitos hormonales, metabolitos que ya no son las hormonas activas, sino que son derivados moleculares, sustancias moleculares que ya son inactivadas o son fragmentos moleculares que ya no hacen nada, pero tienen que salir porque se formaron, pero tienen que ser expulsados, ya no se pueden reciclar. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Miren ustedes, en la palma de la mano cabe un riñón normal, ¿verdad? O sea, el riñón no es más allá que casi que del tamaño de nuestro mismo puño. Y es principalmente para mantener el equilibrio, tanto de agua como de electrolitos. Por eso es un órgano que contribuye a la homeostasis. El riñón realiza proezas para administrar, proezas, realmente es eso, al igual que el hígado. Lo que pasa es que el riñón por lo menos avisa, en cambio el hígado no avisa cuando se va a enfermar. En cambio el riñón sí avisa cuando está enfermo. El hígado no avisa. Trátelo como quiere el hígado. El hígado ahí está calladito, él no dice nada. Después, cuando ya el hígado está enfermo, entonces empieza a medio dar síntomas, pero no da tantos síntomas. El hígado es, pero sí. El hígado es bien bondadoso. Trátelo bien y el hígado se le recupera de como lo tenga. Tiene hígado graso, grado 4, casi cirrosis. Usted lo trata bien, se recupera. El hígado es súper bondadoso. Yo lo tengo comprobado con mis pacientes. Pacientes que yo he tenido casi en el borde de la cirrosis, no ya con cirrosis, sino que con un hígado graso crónicamente enfermo y que tiene una microfibrosis micronodular que comienza una cirrosis. Le hemos dado tratamiento exagerado y hemos recuperado el hígado. Para un gastroenterólogo, ese hígado ya no podía dar vuelta atrás. Pero con los tratamientos que hacemos nosotros de regeneración, valga el comercial, valga que soy dando. Pero sí he tenido muy buena experiencia con pacientitos así que tienen el hígado muy enfermo. El riñón también, cuando el riñón comienza a tener un incremento en la creatinina y se empieza a subir, normalmente la creatinina anda por debajo de 1.4 como máximo, 1.2, 1.4 como máximo. Ya la creatinina de 2 ya es una creatinina en donde hay que ponerle atención a ese riñón. Ya no se diga una creatinina de 3 o de 4. Yo tuve una paciente, y cuento esta historia porque allá anda la señora dando vueltas. Hace como varios días con 4 de creatinina, 4.0, 4.1 de creatinina. Ya había consultado con un médico nefrólogo y le había dicho de que no había que hacer nada más que esperar que la dializaran.
Llegó donde mí porque es mamá de un buen amigo de infancia mío y como sabe que yo hago tratamientos de medicina biológica, me dijo, hey, ¿qué más le podemos hacer a mi mamá? O sea, sí, ya me dijeron que ya no podemos hacer nada. Y entonces empezamos a hacer un tratamiento, se lo puede hacer. Pregunten cómo hicimos, después de Dios, la medicina, pero al año y medio ella tenía de creatinina 1,8 de creatinina, después de haber tenido 4. Pasaron los años y ahorita ya la señora ya tiene más o menos, de que yo la vi, hace como unos 7 años y medio. Y ahorita la señora tiene creatinina normalísima, abajo de 1, se recuperó el riñón. O sea, tanto el riñón como el hígado son órganos, va, les estoy hablando de esto porque es como, digamos, mi experiencia para ustedes y lo que yo he aprendido en la vida como médico. Y es que el hígado, y por el tipo de rama que yo manejo, que es la medicina biológica, yo he visto que el hígado es un órgano así, es un órgano bondadoso. Usted trátelo como quiera, que él se va a rebuscar por trabajar bien, siempre. Es un órgano fiel. Medio lo trata bien usted, es como un perrito que usted lo despreció, casi que le pegó, pero de repente usted lo llama y el perrito viene contento con la cola y el perrito como que no ha pasado nada. El perrito hace borrón y cuenta nueva y está con su dueño y juega todo lo que quiera jugar, porque así de fiel. El hígado es así. En cambio, el riñón es como un niño regañado cuando se enferma. Cuando el riñón está como que ni para atrás ni para adelante, tiene una creatinina de 2. Le han dicho que se cubrió el riñón porque tiene creatinina de 2. Ha maltratado. Usted sabe que ha maltratado el riñón. Pasaron los años y un riñón con 2,0 que ya está como que queriendo dar síntomas de que se puede enfermar, se puede agravar, es como un niño regañado. Porque usted, el niño regañado, usted lo llama. Supongamos que se llama Jaimito. ¿Va? Jaimito, venite para acá. Y Jaimito está empurrado, se voltea para el otro lado, no vuelve a ver la persona que le está llamando. Está como caprichoso, le llama, pero nada. Es como un niño regañado que para volver a tomar la confianza que tenía, usted tiene que hacer un sobreesfuerzo, tiene que esforzarse. Usted le tiene que dar un dulce a ese niño. Usted tiene que decirle cosas que verdaderamente lo incentiven para poder voltear a ver, cambiar esa carita y tener otra actitud. Lo mismo pasa con el riñón. Si usted el riñón ya lo trató muy mal, el riñón es un órgano demasiado resentido. Ya no vuelve para atrás. A menos de que, como le digo, comience a sentirse mal, pero usted se lo vuelve a ganar y se lo gana rapidito y lo rescata. Se puede hacer mucho. Yo he tenido experiencia con mis pacientes y yo he podido ayudarle a muchos pacientes. Yo le cuento historia a los pacientes y los pacientes cambian de actitud, los pacientes cambian de actitud. Y como nosotros, la actitud que nosotros tenemos también se la transmitimos a nuestras células porque es una vibración bioenergética la que hacemos. Ha sido bien intensa la plática de ahora. Entonces, resulta de que el paciente se termina por rescatar de ese riñón que se le estaba comenzando cuando el nefrólogo ya había dicho que eso ya no tenía vuelta atrás. Entonces ustedes se van a llevar muchas experiencias muy bonitas, pero cuando ustedes sepan tratar al paciente y escoger a su paciente y decirle, mire, esto es lo que vamos a hacer, este tratamiento que vamos a realizar, porque yo creo que este es el camino que nos tenemos que ir. Pero ustedes son los primeros que tienen que estar convencidos, porque si de entrada yo le digo al paciente, supongamos un paciente diabético, y yo le digo, mire, ay, mire pues, diabético señor, diabético señor, diabética señora. Yo hago la cara así. Y nunca le habían dicho que era diabética. No, nunca, por primera vez. Ah, ¿y por qué no se había puesto a controlar? Porque no sabía que ella era diabética. Entonces,
Mire, pero ahorita ya tener fregado, ahorita ya tener usted secuelas, ya usted, el ser diabéticos, o sea, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Le voy a dejar medicina, a ver si se le mejora. Como ahí depende de usted, ahí depende de lo que usted coma. Yo nada más le voy a dar la medicina, pero la que se va a fregar es usted. Con diabetes usted no puede comer nada. ¿Creen ustedes que es un médico carismático el que le tocó a la paciente? No, ¿verdad? Les voy a contar mi experiencia porque es lo que, cuando me llega un paciente por primera vez que no sabía que era diabético y me llega con 180 de glucosa, tal vez no tan alta, digamos 200, 180, 200. Yo en ningún momento le digo, usted es diabético, en ningún momento, porque el paciente espera que yo le diga eso. El paciente espera que yo le diga eso. Y el paciente ya averiguó. ¿Para qué se lo voy a estregar en la cara? El paciente ya averiguó que posiblemente sea diabético con esa glucosa. ¿Para qué se lo voy a decir yo? ¿Para echarle en cara todo? No. Yo nunca le digo que es un diabético. Yo comienzo a plantearle al paciente la posibilidad, ¿cómo que se llama? La historia del por qué pueda que tenga ese problema. Empezamos a atar cabos de su alimentación, su estilo de vida, etcétera, y sacamos la conclusión al final que tiene un problema metabólico. Y ese problema metabólico le está incrementando su glucosa en sangre. ¿Cuál va a ser mi afán? ¿Cuál va a ser mi agilamiento? ¿Cuál va a ser mi objetivo, mi intención con ese paciente? Que mejore metabólicamente. Entonces yo le digo al paciente, vamos a mejorar metabólicamente lo mejor que podamos. Si su glucosa vuelve a la normalidad, pues usted va a llevar una vida tranquilamente bien. Puede ser de que utilicemos medicamentos químicos o medicamentos biológicos, pero vamos a hacer que su glucosa mejore, porque ahorita metabólicamente usted tiene un trastorno metabólico que le está provocando eso. ¿Quiere mejorar su metabolismo? Sí. ¿En qué momento le he dicho yo que es diabético? No le he dicho. Le hago un planteamiento que tiene un problema metabólico y nos vamos encaminados hacia eso. El paciente tiene otra actitud. Pero usted le dice de entrada, es diabético. Ah, ya la regó. No, no, o sea, usted no le van a decir eso a un paciente. Y si ustedes tienen sus papás, tienen parientes, tienen tíos, tienen abuelos, tienen gente conocida que sea diabético, lo primero que, o sea, si ustedes les preguntan cómo fue que le hicieron el diagnóstico, de eso depende mucho la actitud del paciente frente al tratamiento. Si el médico les dijo hasta de lo que iban a morir, lo más seguro es que ese médico les hizo el diagnóstico, pero les aseguro que ya no continuaron con ese médico, se fueron con otro porque ese médico les daba mala vibra. Así que ustedes, ¿qué van a dar? ¿Buena o mala vibra cuando estén ya frente a su paciente? Buena vibra. Y eso es un arte, el arte médico. ¿Cómo lo van a hacer? Ya ustedes van a tener todo el fundamento, eh, todo el conocimiento bioquímico, fisiológico. O sea, si ustedes son unos grandes bioquímicos y fisiólogos, van a hacer unos grandes diagnósticos y van a poder tratar al paciente. Todos los maestros que yo he tenido, todos los maestros que yo he tenido, son muy buenos, pero hay dos o tres maestros que le hacen ver la medicina como algo tan sencillo y la bioquímica metabólica como algo tan sencillo que uno dice, yo quiero ser como él. Porque hacen ver que la medicina es tan fácil como decir resistencia a la insulina, resistencia a la leptina,
vamos a controlar la resistencia a la insulina con tal cosa y el paciente mejora de su azúcar y no hay necesidad de hipoglicemiante, solo mejoramos el metabolismo y la bioquímica del paciente y el paciente mejora. Es lo que ahora se está usando como bioquímica ortomolecular o nutrición o medicina ortomolecular, de la cual también yo he recibido algunos cursos, pero no soy especialista en eso, pero me dedico a eso también. Hay un profesor que ha escrito como 75 libros sobre bioquímica ortomolecular. Él ha recibido clases de... Él es un brasileño que ha recibido premios hasta en Europa. Es una eminencia, es un pionero en la medicina ortomolecular. Que él hace ver tan sencilla la bioquímica de nuestro cuerpo que uno dice, ¿cómo se metió tantos libros en la cabeza? Pero cuando ustedes manejen todo eso, van a poder hacer un buen abordaje en el paciente. Esa es la seguridad que el paciente va a ver en ustedes. No, es que yo me quedo con el doctorcito, yo me quedo con la doctorcita. Si se ve que él sabe, si se ve que es que ella me tiene así como estoy, saludable. Así les van a decir sus pacientitos. No, es que después de Dios, sus manitas, doctor, y así. Ya me han dicho a mí así, se siente bien bonito. Se siente bien bonito. Así que para llegar ahí tienen que pasar oficios. Así es que bueno. Anatomía funcional. Va, la organización, tenemos dos riñones, ¿verdad? Es un órgano par, o sea, son dos. Están situados en la pared posterior del abdomen, por fuera de la cavidad peritoneal. Son órganos extraperitoneales, porque no están en la bolsa peritoneal. Cada riñón pesa 150 gramos aproximado en promedio. No es un valor exacto, pero es un aproximado. En su cara interna, en la parte interna, medial, mejor dicho, medial, de cada riñón existe una muesca llamado ilio, con H y con I, ilio, que es el sitio donde entran y salen vasos, estructuras nerviosas, etcétera, venas, arterias. Es el sitio donde entran elementos, entran y salen elementos del riñón. Vasos sanguíneos, sistema linfático, nervios, los uréteres salen por ahí. Entonces es el sitio donde entran y salen elementos. Y el riego sanguíneo constituye el riego sanguíneo del riñón, es decir, la sangre que le llega al riñón representa el 22% del gasto cardíaco. Es decir, del 100% de la fuerza y de la sangre que bombea el corazón en cada bombeo, cada eyección del ventrículo izquierdo, el 22% pasa por el riñón. Independientemente yo tenga un sobrevolumen, o independientemente yo tenga 5 litros de sangre o 6 litros de sangre, la cantidad de sangre que tenga que pasar por el riñón, pero representa el 22% de esa cantidad de volumen de sangre circulante, que es que es un montonazo. 22% es casi la cuarta parte de lo efectivo del bombeo cardíaco va para el riñón. La arteria renal es su principal afluente y la arteria renal se divide en dos. La arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, provenientes de la arteria aorta abdominal. Estas arterias renales entran por el hilio renal y se van a bifurcar y se van a ir ramificando en el parénquima renal. En arterias, se ramifican dentro del riñón en arterias interlobulares, porque el riñón tiene lóbulos adentro, arterias arciformes, arterias interlobulares y arteriolas aferentes, las cuales pues terminan en el glomérulo como arteriolas sinusoidales glomerulares o capilares glomerulares. Luego regresa a través de la arteriola eferente y esa se convierte después, esa arteriola eferente viaja por todos el circuito de túbulos renales y después se une a través de las anastomosis arteriovenosas con las vénulas y después de las vénulas se viene de regreso a través de toda la sangre hacia la vena renal, la cual sube por la vena cava inferior. O sea que el retorno venoso retorna por el mismo sistema vascular, solamente que
por sistema venoso por las venas que llevan el mismo nombre que las arterias que le acompañan. Este es un esquema, es un dibujo esquemático de todo el sistema urinario con sus glándulas suprarrenales ahí arriba. El riñón pues tiene una parte de médula, una parte de corteza. La corteza es donde están los glomérulos y la médula donde están los conductos urinarios. Digamos, el túbulo, los túbulos colectores que van a drenar pues a los diferentes compartimientos, específicamente pues a los cálices mayores, cálices menores y por último pues a la pelvis renal, ¿verdad? Pelvis renal que es el sitio anatómico de confluencia de todos los de todos los túbulos que drenan la orina del riñón. Y por último, para terminar, pues en la pelvis, luego pasan al uréter. El uréter, que es el conducto que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria. El famoso uréter que tiene las famosas 3 estrecheces, que la van a ver en anatomía, ¿ya lo vieron? No, ahí lo van a ver. Bueno. Este es el sistema arterial. Se tienen que aprender de memoria las arterias. Aquí les voy a preguntar anatomía. Primero, la arteria renal, las arterias que se van a bifurcar en arteria segmental, arterias interlobulares, arterias arciformes, y por último, pues las arterias interlobulares para terminar en las arteriolas aferentes. Eso está en su libro, ¿verdad? Aquí podemos tener nosotros un fragmento de médula y corteza en donde podemos observar que en la médula hay más túbulos colectores y en la corteza hay más glomérulos. Glomérulos no hay en la médula, solamente hay en la corteza. Por eso es que cuando se daña la microcirculación, se daña el riñón. Por eso que le dicen al paciente, mire, usted es hipertenso crónico, usted es diabético crónico, pues va a tener insuficiencia renal. Eso no está escrito en piedra. Un paciente diabético no quiere decir que a ley y a fuerza le va a dar pie diabético, se va a quedar ciego, infartos, insuficiencia renal. Entonces, como tenemos la parte de la corteza y la médula. Pues yo estaba diciendo que en la corteza, solamente en la corteza hay glomérulos, que son los encargados del filtrado realmente. Entonces, aquí viene la explicación. ¿Por qué decimos que cuando un diabético crónico o un hipertenso crónico le puede dar insuficiencia renal? Porque la insuficiencia renal se relaciona con la pérdida del funcionamiento glomerular. Entonces, ¿por qué se va a perder un glomérulo? ¿O por qué va a fallar un glomérulo? Porque ya no va a filtrar el glomérulo. Porque ya no le va a llegar sangre. ¿Y por qué ya no le va a llegar sangre? Porque cuando un paciente crónicamente enfermo de diabetes o de hipertensión y no se ha cuidado nunca y ha estado mal alimentado, maltratado, etcétera, entonces ha tenido un mal funcionamiento de su diabetes y su hipertensión por muchos años, en un proceso crónico en donde se daña la microcirculación. O sea, cuando yo estoy hablando de un paciente diabético crónico, estoy hablando de que existe un daño en la microcirculación. ¿Y dónde hay microcirculación? En los glomérulos renales, las arteriolas aferentes y eferentes, los sinusoides glomerulares. Son microcirculación, son microarterias. Apenas tienen el grosor de un glóbulo rojo. Imagine usted qué delgadita es esa arteria. El grosor de un glóbulo rojo, como el grosor de un pelo mío. O sea, casi que nada, pues, o sea, una nadita. Entonces, por eso es que el riñón deja de funcionar. O sea, por eso es que se va fallando el riñón, porque se daña la microcirculación. ¿Cuál es el motivo por medio del cual el riñón falla en un paciente diabético crónico?
Porque falla la microcirculación. Respuesta correcta. Se lo van a preguntar en medicina interna. Que están en la corteza. Además que hay arterias más grandes en la médula. Si las arterias más chiquitillitas, microcirculación, está en la corteza. Y esa es la que se daña. Se daña el glomérulo. ¿El que se daña? El filtrado. Se daña el filtrado. Y si se daña el filtrado, el riñón deja de filtrar, deja de funcionar. Sencillo, así de sencillo. Y estoy hablando de que falla esta parte. Fallan estas arterias, esta anastomosis arteriovenosa, esta microcirculación glomerular es la que falla. Y si es el glomérulo el que filtra y ya no le llega sangre porque están arruinadas las arterias, ¿qué va a filtrar? Por eso el paciente que tiene insuficiencia renal crónica no orina porque no forma orina, o sea, no filtra nada, pues, porque no llega sangre. ¿Por qué no filtra? Porque no llega sangre. ¿Saben ustedes cómo se hace un trasplante de riñón? ¿Ustedes creen que le quitan el riñón, lo desatornillan, le quitan las conexiones, así, ponen el otro, le echan, ponen cinta teflón y lo vuelven a poner? No, no es así. Lo que hacen es que para el trasplante de riñón lo que hacen es que le quitan el riñón al paciente y el riñón nuevo, ¿a dónde lo ponen? ¿Lo ponen ahí mismo o lo ponen en otro lado? No sé si estoy mal, pero creo que es en el otro, o sea, ponen los tres y le dejan, pero no ponen en 15. Pero en el caso también, no sé si estoy mal. Puede ser que lo dejen, puede ser que sí, puede ser que lo ponen en la cavidad abdominal. Aquí por las tripitas. Aquí. ¿Por qué es más fácil dejarlo ahí? No echamos nada, no que es porque está cerca de grandes vasos, lo anastomosan con las arterias y algunas arterias hacen anastomosis ahí, hacen bypass arteriales y hacen todo eso. Pero también lo conectan con la vejiga, ¿no? Ya. Entonces, pero que lo dejan ahí. ¿Qué pasa es que si sale como orina? Si usted conecta una manguera a un chorro, usted va a esperar que del otro lado salga agua, pues. Entonces usted va a conectar el riñón a un sistema de flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que necesita el riñón para formar orina? Que le llegue sangre. Y si conectan al riñón bien conectado y le llega sangre, ¿qué va a formar? Orina. Entonces, inmediatamente, y más si le empezamos a dar medicamentos diuréticos, cosas así, pero se hace todo con mucha cautela, pero sí se empieza a formar orina desde el momento que se conecta. ¿Verdad? Así como cuando, pues si usted no sabe qué tanto le va a funcionar, ¿va? Como cuando le venden un iPhone, ¿va? ¿Cuánto tiene de batería? Es lo primero que pregunta uno. Quienes han usado iPhone, quienes usan iPhone, quienes han vendido y comprado iPhone, saben la importancia de la batería. ¿Y cuánto tiene la batería? 80. Todavía la hace. Entonces, digamos, es importante eso. Otro punto de examen, ¿qué es lo más importante? La nefrona. ¿Qué es la nefrona? La unidad funcional. Cuando yo les digo la unidad funcional es como quien dice, es el sitio en donde se lleva a cabo el accionar, o sea, lo medular. El trabajo que hace el riñón lo hace allí. O sea, es el sitio, es el sitio donde se hace lo que tiene que hacer, o sea, donde el riñón hace su función de filtrado, es ahí. ¿Y cómo se llama ahí? Se llama la nefrona. Pues la nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Y de qué consta la nefrona? La nefrona consta de dos
partes. Consta de un glomérulo y un, un tubo urinario. Un glomérulo y un tubo urinario, el cual pues consta de varias pliegas y varios tubos, pero es un tubo urinario, un sistema tubular. Entonces consta de un glomérulo y un sistema tubular. Eso es lo que conforma una nefrona. Dice su libro, porque ahí lo van a encontrar, que perdemos nefronas constantemente, del 10% cada 10 años. O sea que cada 10 años que envejecemos, perdemos el 10% del número total de nefronas. ¿Cuántas nefronas tenemos aproximadamente? Por cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas. ¿Alguien se dio la tarea de estarla contando? Entonces, más o menos tenemos un aproximado de 1 millón de nefronas por cada riñón. No entre todo, ¿verdad? Sino que por cada riñón hay 1 millón de nefronas. ¿Qué es una nefrona? Pues es esto, la unidad funcional. Una nefrona es esto, está constituida por un glomérulo, que es... Cuando yo digo glomérulo, imagínense ustedes un poco de arterias, microarterias sinusoidales enrolladas. Eso es un glomérulo, un poco de arteriolas enrolladas. Eso es un glomérulo, básicamente. ¿Por qué están así bien hechitas, bien maniadas, bien juntitas y bien estructuradas? Morfológicamente, arquitectónicamente, bien puestas y bien hechas. ¿Qué hacen ustedes cuando van a guardar una manguera? Bueno, cuando lo ideal, lo que deben de hacer, la van enrollando en su mano poco a poco a manera de que quede desmaniada. O sea, quede enrollada, pero en orden, ¿verdad? No, ya sea un solo nudo, un nudo ciego, y lo guardan así, como le pegan una patada para que termine de guardar. Así lo hacen ustedes. Pero normalmente es que uno la enrolla en la mano y queda bien bonito, así, enrolladita, pero ni tan siquiera doblada así, ni no, nada, bien enrolladita. ¿Sí? Es más, venden unos colados que ponen uno en la pared y uno lo va enrollando así, despacito, sin enrollar nada, queda una manguera nítida. Así, imagínense ustedes que así tal cual, no les miento, así tal cual, histológicamente hablando, está enrollado el sistema glomerular, esos vasos sanguíneos sinusoidales, se les llama también vasos sinusoidales capilares glomerulares, que son fenestrados, tienen esa característica que tienen como microporos. Entonces son especializados, pero pero ¿por qué no se enrollan? Porque se los enseñé el año pasado. Porque habían unas células de tejido conectivo que agarran como manojo a las arterias y las sostiene. Es un tejido conectivo que ahí no se mira, pero es un tejido conectivo que sostiene. Es como el tejido, esas células mesangiales o células de tejido conectivo son como la pita que le ponen ustedes a la manguera al final, que ya le enrollaron bonita, le amarran una pita y le hacen un nudo de zapato y la guardan. Entonces, a ese nudo que le hicieron para que la manguera se mantenga bien ordenadita, son células mesangiales, células que agarran a ese poco de arteriolas sinusoidales glomerulares y la mantienen firme. La misma arteriola aferente que entra aquí, se enrolla aquí, da 1000 vueltas, es la misma arteria que sale en forma de arteriola eferente. La misma es. No van a decir que son dos, sino es la misma. Esta que está aquí, que supongamos, vamos a suponer, porque no puedo asegurarlo, pero supongamos, porque según este esquema es así, esta que estoy señalando acá con el puntero, vamos a agarrar el puntero, esta que yo estoy señalando aquí,
Es la arteriola aferente, aferencia, lo que entra, la arteriola aferente. ¿Por qué digo yo que es la que entra? Porque aquí es la que, porque aquí es la que sale, es la que va para acá. Ajá, entonces la misma arteriola que entra en forma de arteriola aferente da 1000 vueltas ahí adentro y sale en forma de arteriola. No sale en forma de vénula, sale en forma de arteriola. Siempre, es una arteriola, siempre. Sale y se va a enrollar a todos los túbulos urinarios, que es la siguiente etapa. O sea, tenemos otro glomérulo y después están los túbulos. Entonces, esta arteriola eferente sale y se termina de enrollar en los túbulos, en donde por cuestiones de retorno de la sangre existen las famosas anastomosis arteriovenosas, que ustedes ven acá, que se unen las arterias con las venas, y luego el sistema venoso hace un retorno hacia el sistema venoso completo hasta llegar hasta la vena renal, que está justamente en la parte de la arteria renal. Entonces, la vena renal se une a la vena cava inferior y la vena cava inferior lleva la sangre para arriba hacia la aurícula derecha. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares va a la cápsula de Bowman. ¿Qué es la cápsula de Bowman? La cápsula de Bowman es una protección de tejido conectivo que tiene por fuera este sistema arterial o sinusoidal glomerular. Es una protección por fuera, una capa de células que se llama cápsula de Bowman, que prácticamente tiene una tan sola hoja celular como pared, una pared solo de un grosor, de una célula de grosor, en donde es una cápsula, realmente es una cápsula que es un compartimiento que se forma protegiendo, o sea, digamos que estos son los glomérulos, o sea, este es el glomérulo, o sea, los sinusoides capilares glomerulares, es decir, las arteriolas sinusoidales glomerulares. Entonces viene la cápsula de Bowman y es como una bolsa, como una bolsa. Entonces, de esta bolsa, en la parte final se forma como un cono, y de ahí sale un tubo, y ese tubo son los túbulos urinarios. Entonces, la cápsula de Bowman es la que recibe en primera instancia el filtrado glomerular. Plasma de las arteriolas sinusoidales glomerulares hacia la cápsula de Bowman, es decir, va a pasar del interior del vaso sanguíneo hacia un espacio intersticial, que en este caso es un espacio especializado llamado cápsula de Bowman. Pero no es un intersticio propiamente dicho, sino que es justamente un sitio encapsulado llamado túbulo urinario, por donde va a circular la orina, pero no es la orina final, sino que simplemente es el filtrado glomerular, que ya lo vamos a explicar en su momento más en detalle. Luego van al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza, luego va al asa de Henle, al túbulo distal y por último al túbulo colector. Lo vamos a ver en detalle cada uno de ellos cómo trabaja. Tenemos ahí la nefrona, en donde tenemos la cápsula de Bowman, que es esa protección, digamos, celular. Luego tenemos, y ven ustedes que, digamos, los capilares sinusoidales, si se dan cuenta, son estas mangueras, son estas arterias, pero tienen estos chichones de aquí. Ven ustedes que tienen estos como chichones, estos granos que tienen aquí prendidos. ¿Lo ven? Son los famosos células llamadas, se llaman, se fue la luz cuando se les dio, se llaman podocitos. Ah, va que se acuerdan. ¿Quién dijo? Usted, mi compañera. Podocitos. Los podocitos son como el vigilante de la entrada del aula. Si él quiere, la deja entrar, si quiere, no la deja entrar. Lo mismo pasa aquí en el glomérulo. Si el podocito quiere, filtra, usted filtra. Pero si el podocito no quiere, no deja pasar nada.
solo agua, deja pasar agua. Pero si no quiere que pase una sustancia o algo, el podocito dice, no, hasta aquí llegaste, papá, a regresarte porque quiero. Por eso es que las proteínas no pasan, porque el podocito repele la proteína, porque el podocito tiene una carga negativa y las proteínas también tienen una carga negativa, y eso hace que eléctricamente se repele. Entonces no permite. Entonces cuando ustedes vean un examen de orina, porque les van a decir, como ustedes son los doctorcitos de la casa, les van a decir, hey, mira si tengo algo aquí en este examen de orina, me hice un examen de orina, mira si tengo algo ahí. Ustedes lo agarran, pero si apenas estoy en segundo año, pero enseña, te lo voy a leer. Lo primero que tienen que ver ustedes es el pH. Después ven otras cosas, ¿no? Y después ven si hay proteínas. Si hay proteínas en ese examen de orina, algo le pasa al paciente, pero algo tiene, porque proteínas no deben de haber en un examen de orina. Si hay proteínas en orina, algo está pasando con el paciente. O tiene una enfermedad inflamatoria aguda, o tiene algo que esté afectando al riñón, que está permitiendo que los podocitos estén dejando pasar la proteína. ¿Ya? Así que proteínas en la orina, neles. Ya aprendieron eso. Sigamos. También en este capítulo habla un poquito de la micción, es decir, micción, sinónimo de orinar. Micción es sacar la orina que nosotros formamos hacia el exterior. Esa es la micción. La micción es un arco reflejo, por eso se llama reflejo miccional. Es, hasta cierto punto es voluntario, porque usted puede controlar, usted quiere ir al baño ahorita, pero hasta que termine la clase va a ir. O de repente usted está en el bus, le dieron ganas de orinar y usted como puede, se aguanta, aunque le duela, pero se aguanta. Por los esfínteres o por todo, voluntario, usted se aguanta. Pero realmente es un reflejo. ¿Reflejo por qué? Porque cuando uno comienza a orinar, ahí sí ya no puede parar. ¿Por qué? Porque es un reflejo, porque es un efecto parecido a lo que aprendimos cuando hablábamos de retroalimentación positiva. Parecido a lo que hace el útero con la retroalimentación positiva. Que más se contrae, más se contrae. Lo mismo pasa con la vejiga urinaria. Entre más orina va saliendo, más se contrae la vejiga urinaria. Por eso que si usted se ha aguantado de orinar y tiene una gran vejigota urinaria, ¿sí? Y va al baño, y usted va al baño y cuenta todos los ladrillos y no para de orinar. Y usted dice, pues que no paramos de orinar. Entonces usted al final de esa micción, duele un poquito, duele al final, cuando uno está terminando de orinar, duele un poquito. Y uno dice, es que me dolió de orinar porque como me había aguantado. Sí, no, ¿verdad? Porque lo que le provocó el dolor fue la hipercontracción de la vejiga en lo último que usted, por la gran fuerza que hizo la vejiga por contraerse, porque usted la traía así. Entonces, por eso es que el efecto de contracción de la vejiga urinaria por efecto de retroalimentación positiva se vuelve cada vez más intenso cada vez que usted la infla más. Entonces, vaya usted al baño más seguido, pues, a orinar. O orine cuando le den ganas, no se aguante. Porque entonces va a inflar mucho la vejiga y eso va a generar que en la próxima micción duele. Pero bueno, ¿por qué? Y imagínense, yo siento que me va a dar infección de urinaria. ¿Por qué? Hay que cuando fui al baño me dolió por orinar. ¿Y por qué? Es que me había aguantado todo el día. ¿Y qué hora son? Las 5 de la tarde. ¿Y qué hora había orinado? No, esta primera vez que oriné en el día. Y entonces, como no le va a doler, infección no le va a dar, tome mucha agua y no pasa nada. ¿Ven ustedes cómo la vejiga urinaria está inervada? Está inervada tanto por fibras simpáticas, fibras parasimpáticas, como también el nervio pudendo que controla el esfínter externo, que es el que controla, por ejemplo, digamos, la capacidad de tener la voluntad de retener un poco la orina. Pero si se dan cuenta, pues,
La inervación es mixta. Y por eso se llama reflejo miccional, porque está comandada por el sistema nervioso autónomo. Autónomo, es decir, yo no puedo controlar el sistema nervioso autónomo, no lo controlo. Por eso que cuando comienza el reflejo miccional, ya no podemos parar. O sea, paramos, pero se siente incomodísimo, usted queda con dolor, usted tiene ganas de seguir orinando, se orina todo, se mancha. Y uno dice, no, es que yo quería parar, pues sí, pero no pude, o sea, es decir, el reflejo, cuando va para afuera la orina, va para afuera. ¿Por qué cuesta orinar? No sé si ustedes han oído mujeres que después de que les quitan, o sea, después de que les quitan, digamos, que les han puesto una sonda vesical o que de repente están embarazadas y les cuesta orinar y no pueden. Usted tiene una gran ganas, tiene una gran vejiga urinaria, pero no pueden orinar. A veces es por cuestiones de sistema nervioso simpático y parasimpático. También el reflejo miccional responde a, por ejemplo, por eso cuando nosotros escuchamos llover o nos mojamos las manos o vemos que el chorro cae y cargamos ganas de orinar, la vejiga llena, nos dan más ganas de orinar, ¿sí o no? Porque es un reflejo miccional que está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, de una manera automática, vegetativa, tenemos el reflejo de la micción, como animalitos que somos. Eso no tiene otra explicación. Ya casi terminamos. Ah, no, ya terminamos, ya pasamos de la hora. Bueno, me faltan como 11 diapositivas, así que vamos a dejar esto para el día, para la otra semana, porque ya no vamos a tener clase con ustedes. Mañana, por favor, se meten